Dios te bendiga, querido hermano y querido oyente. Es una bendición saludarte por este medio, desearte lo mejor para tu vida. Y deseo con todo mi corazón de que le hagas caso a la palabra de Dios. Tu hermano Ojeda los ama en el amor de Cristo a todos. Pero más que nada, Cristo te ama, porque Él tanto te ama que dio su vida para que tú no te pierdas. Déjame decirte que en el mundo yo mismo decía, tomar no es malo. Tomar una cerveza o un traguito no es malo. Es para alegrar el corazón. Quizás alegre tu corazón un momento, pero entristece a Dios. Porque la palabra de Dios me enseña claramente que el tomar es pecado. Que el tomar no le agrada a Dios. Que el tomar ofende a Dios. El tomar bebidas alcohólicas, hacer drogas, eso le desagrada a Dios. Y Dios quiere que salgas de ese lugar. Dios quiere que entiendas por medio de la palabra de Dios de que si te tomas, aunque sea una cerveza, ya te cambia el pensamiento, ya te hace daño, ya actúas diferente. Por lo tanto, te traigo esta palabra de parte de Dios, porque hay una pregunta que muchos nos hacíamos antes cuando andábamos en el mundo y aún sigue esa pregunta en el aire. ¿Es pecado tomar? La contestación bíblica dice que sí es pecado. Oro para que esta palabra la escuches. No cambies el video, escúchala para que no estés equivocado, para que después no digas, yo creía que estaba bien, yo creía que no era pecado, yo creía que no ofendía a Dios el estar tomando o el estar drogándose. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, te pido la dirección de tu Espíritu Santo para exponer esta palabra para todo aquel que me escucha, para todo aquel que me mira, para todo aquel que necesita salir de esos vicios, porque sé que comenzaron con una cerveza, con un vaso de vino, pero ahora están metidos en un vicio que no pueden salir. Pero yo te pido que los ayudes a salir de esos vicios como me ayudaste a mí, Señor Dios. Porque yo soy un testimonio vivo de que Dios me rescató de esa basura, de ese muladar. Gracias, Señor, por venir por nosotros, por morir en la cruz del Calvario por nosotros, Señor Dios, y rescatarnos. Rescatar lo que se había perdido, como dice tu palabra. Te pido por esos que andan perdidos, Señor Dios, que los ayudes por medio de tu palabra, por medio de tu voz. Gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirme transmitir esta palabra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, querido oyente, tengo familiares, conocidos, que aún todavía, después de 30 años o más, quizás que Dios me rescató de esos vicios, a veces llego a visitar y algunos me dicen, tómate aunque sea una. Pero como yo sé las consecuencias y todo, y de dónde Dios me sacó, inmediatamente me niego. Pero sé que muchos caen, una no es nada. Tengo familiares que veo yo que tienen sus cervezas, sus vinos en sus refrigeradores, y digo yo, así era yo, y le doy gracias a Dios por rescatarme de esa basura del diablo, porque el diablo es el que te engaña, el que te dice no te hace daño, no ofendes a Dios. Pero la palabra de Dios, vas a ver ahora de que sí hace daño.
¿Por qué? Porque en primer lugar le estás dando lugar al diablo. Le estás abriendo la puerta al diablo al tomarte una cerveza. Efesios 4:27 dice claramente: no deis lugar al diablo. ¿Quién es el que te quiere destruir? El mismo diablo que solo vino a matar, robar y a destruir, y te quiere robar la felicidad. Te quiere matar esas ilusiones, esos deseos que tú tienes de prosperar, de tener tu casa, de tener tu familia en paz. El enemigo viene a robar esa felicidad, esa paz que hay en el hogar cuando la persona o las personas empiezan a beber bebidas alcohólicas o usan otras cosas que son del diablo. Por eso ahí se le abre la puerta al diablo para que entre primeramente en el que está tomando, pero después destruye la familia, destruye los hijos. Que el Señor reprenda al diablo. Yo vengo de ahí, querido oyente, Dios me sacó de ahí. Pero hubo destrucción en la familia. Dios ya me perdonó porque me arrepentí de corazón. Bendito sea el Señor y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sacar de esa basura del diablo. Que el Señor lo reprenda. A veces decimos nosotros: un cigarrito, uno nomás, una cerveza, un traguito para acompañar la comida. No estás acompañando la comida, estás acompañando a Satanás. Estás yendo con él. Estás caminando con él. Que el Señor lo reprenda, y espero que esta reflexión te ayude para salir de esa basura del diablo. Porque aunque sea una, querido oyente, querido hermano, es como la levadura. Dice la palabra del Señor que un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, le echa a perder, la inflama, la esponja, y es pura falsedad. Así los vicios, querido hermano, mientras estás tomando alguna cosa o fumando, estás muy feliz, pero ¿qué pasa después? Te muerde como serpiente, porque es veneno que te va entrando a tu cuerpo poco a poco y te va matando. El resultado de haber tomado yo y de haber fumado demasiado, hay consecuencias en mi cuerpo, pero gracias a Dios que me restauró primeramente. Pero tengo que mantenerme firme, siendo agradecido con Dios, para no volver a caer. Porque yo no te puedo decir que yo no puedo caer, porque todos pecamos, todos estamos expuestos a volver a pecar, pero solamente de la mano de Dios, solamente caminando de la mano de Dios podemos sostenernos, porque Él es el que nos sostiene cada día. Todos los días pecamos, ofendemos a Dios, pero hay de aquel que se regresa de donde Dios lo sacó, porque dice la palabra del Señor que será como puerca que se vuelve a revolcar en el lodo, o como perro que se vuelve a comer su propio vómito. Y Dios no quiere eso para ti, porque tú ya eres un hijo de Dios. Tú no eres puerco ni eres perro, eres hijo de Dios, que Dios te ha sacado de esa basura del diablo. Te fijas los perros, has visto algunos perros que vomitan y vuelven a comérselo. ¿Te has fijado o te ha sucedido que les limpias a los puercos ahí o los sacas del chiquero y vuelven a revolcarse en el lodo? Así compara nuestro Dios Todopoderoso a una persona que Dios ya la lavó,
con la sangre del Cordero. Así compara Dios a una persona que antes le decían que era un perro, que era uno que no servía para nada, y Dios lo sacó de ahí y lo hizo hijo de Dios. Lo lavó con la sangre del Cordero, le perdonó sus pecados y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque le han dado lugar al diablo. Porque dicen una cerveza no es mala, un trago de vino no es mala, un pequeño cigarro no es malo. Cuidado. Porque comencé yo con una y terminé con miles de cervezas tomándolas. Terminé con un ratito ahí de alegría y terminé en la basura. Pero Dios me rescató de ahí. Por eso yo te puedo hablar de ese testimonio, de que Dios tiene el poder de sacarte de esa basura, de ese lodo cenagoso donde el diablo te ha metido. Que el Señor lo reprenda. A mí me sacó de ahí, querido oyente. Yo era un asco, una basura. Dormía en la calle. Tomaba 3, 4 días a la semana. Y lo que trabajaba, querido hermano, lo gastaba mayormente en los vicios. Y estoy seguro tú que tomas, estás sucediéndote los mismos. Dejando a los hijos sin zapatos, sin aquel pan. Oh Dios eterno, la gloria, qué poder tiene el Señor de sacarnos de esa basura. Y déjame decirte que muchas veces intenté dejar el vicio por mi propia cuenta y no pude. Y yo era de la iglesia tradicional y me iba de rodillas. Desde antes de entrar a la puerta me iba todo el centro hasta el altar, arrepentido y jurándole a Dios, prometiéndole a Dios que no iba a volver a tomar. Nomás ese momento, porque estaba crudo o porque estaba en mal estado o por cualquier cosa que me estaba pasando, iba yo ante Dios y le prometía dejar. Pero los pocos días, querido oyente, volví a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque era mi cuerpo, era yo que tomaba decisiones y no Dios. Pero cuando tú le pones a Dios tu problema, tu vicio, Él te ayuda y te saca de ahí verdaderamente y te hace limpio. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor libera verdaderamente, lo hará verdaderamente libre. Que el Señor liberta, le hace verdaderamente libre. Y Él quiere hacerte libre en este momento. Él quiere que ya no sigas ahí en esa basura del diablo, que el Señor lo reprenda. No más clama al Señor, entrégale tu problema a Dios y Él lo hará. Y Él estará contigo todos los días de tu vida. Porque es una promesa para todos, querido oyente. Por eso dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 9, 21. El enemigo siempre va a tratar de impedir que obedezcas a Dios, querido hermano. Este es un comentario. El enemigo, o sea, el diablo, siempre va a tratar de impedir que obedezcas a Dios y tumbarte, diciéndote mentiras. Gálatas 5, 7 al 9 dice: vosotros corríais bien. Esto es para aquellos que ya son cristianos, que dicen una cervecita no es mal, y que se han regresado. Muchos han quedado ahí en ese lugar por desobedecer a Dios. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Pues tú mismo, con tus deseos carnales, y porque le diste lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Dice el 8, Gálatas 5, 8. Esta persecución no procede a aquel que os llama. No le eches la culpa a Dios de que te has vuelto para allá. No le eches la culpa al hermano, al pastor,
No le eches la culpa a tu familia. Tú eres el responsable, el que debe de regresar a Cristo. Dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Bendito sea el Señor. Recuerda esta palabra, querido hermano, que todos los días tenemos que luchar con nuestro cuerpo, contra el mundo y contra el diablo. 3 enemigos que tiene el cristiano, que tiene que pelear. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra el mismo diablo. Que el Señor reprenda. ¿Y cómo podemos luchar? En oración, en ayuno y leyendo su palabra, porque la oración te protege, el ayuno te protege, pero la palabra de Dios es la espada con la que tú atacas al enemigo. Que el Señor lo reprenda. Primera de Pedro 5:8 dice, un consejo de parte del apóstol Pedro: sed sobrios y velad. ¿Qué es ser sobrios? Que no te dejes engañar, no tomes nada, no fumes nada. Y velad, debes estar velando, orándole a Dios que te ayude cada día, porque cada día sus misericordias son nuevas. Y cada día hay que venir ante Él, hay que renovar los votos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué te dice esta palabra? Sed sobrios y velad. Aquí te dice el Señor, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjame decirte, querido oyente, el diablo, el enemigo, no tiene misericordia. Él siempre tratará de destruirte, siempre tratará de regresarte de donde Dios te sacó, porque Él conoce tu debilidad y por ahí es por donde ataca el diablo. Que el Señor lo reprenda, pero por ahí es donde debes de entregarle a Cristo todo lo que estás pasando. Y todo, no una sola parte, porque Dios te quiere salvar, Dios te quiere perdonar, Dios no quiere que te pierdas, sino que seas salvo por Él. Bendito sea el Señor. Una persona que se toma una, ya no está en sus 5 sentidos, querido hermano. Lo que te decía hace rato. Porque después va a querer tomar la otra. Y la otra. Y va a terminar con un vicio. Cuando yo tomaba, a mí me decían, échate una, nada más. Me convencían. Ya decía, bueno, nos miramos. Échate otra, nomás otra, nada más. Me tomaba la otra y así consecutivamente. Hasta que duraba 3 días tomando. Que después de todo eso, después de que el mismo diablo usaba a aquellas personas para emborracharme, me abandonaban y me dejaban solo. ¿Dónde están los amigos? El único amigo verdadero que hay es Cristo Jesús. Él nunca te abandonará. Él nunca te dejará. Él siempre estará contigo porque así es su promesa. Y Él no miente. No como los amigos del mundo, supuestamente amigos. A mí me abandonaron todos. Cuando yo ya no podía ni levantarme. Cuando ya estaba bien alcoholizado. Cuando yo no traía ni un centavo en la bolsa. Me abandonaron todos. Pero cuando vengo a Cristo, hace muchos años, Él nunca me ha abandonado. Siempre ha estado conmigo. Bendito sea su santo nombre. También lo que pasa cuando una persona se vuelve alcohólica, pierde su buen testimonio. A mí me decían Don Gerardo o Gerardo simplemente. Pero después, ¿qué me decían cuando ya me veían todo mal?
Ahí está el perro de Gerardo. Mira cómo está. Y me daba tristeza y me ponía a llorar porque no podía levantarme. Pero cuando le entregué a Cristo mis vicios, Él me levantó y convirtió mi tristeza en alegría. Deja a esos amigos que te están haciendo daño, porque no son amigos. Están siendo usados también por el diablo. Hay que orar por ellos, para que Dios también los rescate de ahí. Yo oro por ti, oro por mis hijos, oro por mis hermanos y hermanas, para que Dios los saque de ahí. Porque ahí estuve yo, testimonio vivo. De ahí me sacó el Señor. Y sé lo que es andar en el mundo. Y sé lo que es estar con Dios. Sé lo que es cuando está Cristo conmigo. Los amigos, malos amigos, le dicen, tómate una, tómate otra. Hasta que llegas a estar borracho, perdiendo el sentido, peleando en la cárcel. ¿Cuántos no hay en las cárceles, querido oyente, por andar tomando? ¿Cuántos accidentes no pasan porque andan tomando? Una cosa es un accidente normal, pero otra cosa que lo busques por andar tomando. En este tiempo han sido muchos deportados porque los han agarrado tomando y han dejado sus familias aquí y han ido y no tienen nada allá en donde viven, porque no hicieron nada, porque el vicio les quitó todo. ¿Cuántos no te aconsejan? No le hagas caso a tu amigo, no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso al pastor. Tan zafados, ellos no saben. Vente a tomar. Repréndelos en el nombre de Jesús, o sea, recházalos. Ya no pierdas tu buen testimonio, querido oyente. Ya no pierdas tu familia. Ya no pierdas tu trabajo. Ya no pierdas lo más apreciado que tienes, tu vida. Porque el que busca de Dios tiene vida y vida en abundancia. Pero muchas las veces la misma persona por los vicios acorta su vida. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que vivas y vivas para siempre. Por eso Dios te quiere salvar. Quiere que le recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador para ayudarte. Porque ¿cómo te puede ayudar si tú le das la espalda? No puede el Señor. O sea, sí puede. Pero si tú no quieres, no te va a hacer a la fuerza. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti, que se conviertan a Cristo y no tú a ellos. Pero ¿qué pasa con mucho cristiano que ha habido? No los critico. Se han descuidado, pero vuelvan a Cristo. Según ellos se juntan con los que toman, con los que andan en mal, que según para evangelizarlos se juntan. No estoy diciendo que los visitan y les predican el evangelio. Estoy diciendo cuando se juntan con ellos. En lugar de convertirlos a ellos a Cristo, ellos se convierten a ellos, a los del mundo, se convierten al mundo y vuelven a ser hijos del diablo. Que el Señor los reprenda. No vuelvas allá. Tú eres un hijo de Dios y ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Así es que si estás en esta situación, querido hermano, de que nomás me tomo una, mira lo que dice Dios por medio de Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová. Jehová lo dice, Dios mismo lo dice: si te convirtieres
yo te restauraré, una promesa de Dios. Si te conviertes a Cristo, Él te va a restaurar, te va a ayudar a seguir adelante. Y sigue diciendo, y delante de mí entrarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Claramente dice la palabra del Señor que si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea, tú eres precioso para Dios, tú eres una joya preciosa para Dios, tú eres tú eres un hijo de Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Eso es lo precioso que hizo Dios en ti. Eres precioso. No importa el físico, no importa la estatura, importa tu corazón. Importa que tú vengas a Cristo y lo reconozcas como tu único suficiente Salvador. Porque eres una obra que Él te hizo en sus manos y Él te quiere sostener en sus manos. Por eso dice, y serás mi boca. Él te quiere usar grandemente para que des el testimonio como te lo estoy dando yo, de que hay un Dios poderoso, de que Dios vive y vive para siempre, de que Cristo está sentado a la diestra del Padre rogando por ti. En este momento está orando por ti, pidiéndole al Padre, Padre, salva a esta persona que está escuchando mi voz, mi mensaje. Por eso dice, conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sal de ahí. Porque si después de esta palabra haces lo contrario, convirtiéndote a ellos, te estás haciendo amigo del mundo. Pero enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Cuidado. Cuidado a aquellos que blasfeman. Cuidado a aquellos que se hacen enemigos de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Déjame decirte lo que dice Santiago ya por último. Santiago 4, 3 y 4 dice, bendito sea el Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos no le piden a Dios que les dé un buen trabajo, bien pagado? Pero dice que pedís mal porque lo pides para tus deleites, para tus vicios, para gastar en lo que no es pan. Por eso a veces Dios detiene las bendiciones. Por eso a veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Porque lo que nos bendice Dios, lo gastamos en lo que no debe de ser. Santiago 3:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De quién quieres ser amigo? ¿De Dios o del mundo? Busca a Dios y entrégate a Él. Te he leído la palabra. ¿Es malo tomar? Sí, aunque sea una. ¿Es malo fumar cigarros? Sí, aunque sea uno. Primeramente ofendes a Dios, pero también destruyes tu cuerpo y destruyes tu familia. No la destruyas porque duele mucho en el corazón. Pero hay veces que ya no puedes hacer nada. Pero lo que sí puedes hacer es entregar tu vida a Cristo para que Él te rescate. Y si a ti te rescata, oh Dios mío, restaurará tu familia, tu cuerpo. Busca a Dios, entrégate a Él y apártate de esas cosas, apártate del mundo, apártate del mal. Padre mío, he leído tu palabra, he dado el consejo de tu palabra. Te pido por todas esas personas que se arrepientan y que han escuchado tu voz y se entregan a ti y entreguen todos sus problemas a ti, Señor, porque sé que tú les ayudarás. Si quieres hacer esta oración, hazla. Padre mío, me arrepiento de todos mis pecados.
Sé que he pecado contra ti, Señor Dios. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Rescátame de donde estoy. Sácame de la sal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo por ti. Yo he creído en ti, tengo fe en ti. Gracias, Señor Jesús, por hacerme tu hijo ahora. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Has hecho una buena decisión si hiciste la oración. Bendito sea el Señor.